Muchas gracias, Luis, por la introducción. Yo, complementando un poco las palabras de Luis, parto presentándome. Mi nombre es Salvador Muñoz, soy parte de PAC Consultores, que es una consultora que ha desarrollado más de 60 planes de desarrollo comunal a lo largo de todo Chile en los últimos 10 años. Y la verdad es que este es un tema, y hago esta introducción porque cuando nosotros llegamos a Valparaíso y cuando tuvimos las primeras reuniones y las primeras conversaciones acerca de este proyecto, el tema del patrimonio fue un tema que estuvo presente desde el primer día. O sea, en las primeras reuniones que tuvimos con el equipo técnico municipal y luego ya conociendo un poco a los distintos actores que hay en la comuna, todos valoraban mucho y recalcaban mucho la importancia que tenía que tener el tema patrimonial en un proceso como la actualización del Plan de Desarrollo Comunal. Digo eso porque la gran mayoría de las comunas creen que tienen una vocación, o muchas de ellas tienen una vocación muy definida. Nos ha tocado, por ejemplo, trabajar en comunas de la Araucanía, en donde el tema de la interculturalidad es un tema totalmente presente y que en el marco de la actualización del PLADECO es un tema que es transversal y que marca de una u otra forma la planificación en su conjunto. Nos ha tocado estar en comunas mineras, en donde la vocación económica de la comuna está claramente marcada y bueno, ahí ocurre algo similar. Lo mismo con comunas agrícolas, con comunas más orientadas al tema de los servicios, en fin. Lo que quiero decir con eso es que hay vocaciones claramente definidas, o al menos temas que estas comunas quieren relevar y que muchas veces, si bien esa intención de relevo están los actores que toman decisiones, eso no se baja tanto a la comunidad. Entonces, nos pasa o ha pasado muchas veces que cuando se hacen procesos de participación, la institucionalidad, la autoridad dice algo o quiere una cosa o tiene una prioridad y generalmente la comunidad está en cosas más concretas, más materiales, más contingentes y hay un desfase de dimensiones entre ambos actores. Lo que yo vengo a exponer, yo no soy experto en patrimonio, es básicamente la experiencia que hemos tenido hasta ahora en este PLADECO con respecto al tema patrimonial. Cómo ha salido el tema de patrimonio en las distintas instancias que hemos desarrollado en este proceso que ya lleva 5 o 6 meses, cuál es la importancia que le han dado los propios actores que han participado en este proceso a este tema. Y para eso básicamente voy a enfocarme en 2 espacios que han sido el grupo técnico asesor, que como bien comentaba Luis, yo no voy a ahondar más en eso, ha sido un grupo con una cantidad de dificultades por un lado importante, pero que al mismo tiempo nos ha entregado también una cantidad de información y ha tenido un valor en la información por también la disposición que han tenido los actores de seguir participando y de entregar información, que ha compensado un poco lo otro y que ha sido muy importante también porque, y ahí está lo segundo, cuando este tema ha salido en la comunidad, y sí ha salido, y ha salido bastante, la información que hemos recabado del grupo técnico ha sido fundamental un poco para orientar esa discusión por una parte, para darle un cauce, no conducirla, pero sí para darle un cauce, una dirección, y por otra parte para darle también insumos a la gente que pregunta mucho, porque, y eso lo vamos a ver en la presentación, quizás uno de los grandes temas con el patrimonio tiene que ver con la falta de información que existe hoy día en la comunidad sobre el trabajo que se está haciendo en este tema. El eje se propuso abordar 3 subtemas o 3 líneas de trabajo que de una u otra forma aterrizaran este gran tema que es el patrimonio inclusivo. Por una parte, la planificación estratégica y la aplicación de la gestión. Esto quiere decir cuáles son los distintos instrumentos de planificación que hay, cómo se trabajan, cómo se debiesen trabajar. Por otra parte, cuál es la normativa que existe, cuál es la normativa que en el caso de Valparaíso es compleja porque hay normativas nacionales, pero también internacionales que tienen que convivir, dialogar y que no necesariamente están en sintonía, normativas públicas, privadas, etc. Y por último, la institucionalidad y la coordinación entre los distintos actores que, como también decía Luis, conforman una realidad que es bastante compleja. Mucho se le demanda al municipio como elemento o como agente titular de la administración del territorio patrimonial, pero son muy pocas las atribuciones que se le dan para eso. Por otra parte, a partir de esos vacíos que quedan, de liderazgo, de atribución, los que llenan esos vacíos, y lo que vamos a presentar un poco,
no necesariamente tienen las mismas prioridades, las mismas miradas que tiene la autoridad pública sobre el tema patrimonial. Estoy hablando específicamente de los privados, donde la motivación del trabajo patrimonial de los privados, si bien muchas veces es coincidente, no siempre lo es con la motivación, la mirada, el enfoque que tiene la autoridad pública, en este caso los actores involucrados. En el caso del grupo técnico asesor, se hizo una base diagnóstica en las primeras reuniones que básicamente concluyó primero que hay una mirada sobre la conservación del patrimonio histórico urbano de Valparaíso, la sostenibilidad del patrimonio intangible y la gestión urbana patrimonial para las estrategias de su uso. Aquí a lo que se refiere esto básicamente, y es lo que ha salido también mucho en los talleres territoriales, es que el patrimonio o la definición que existe sobre el patrimonio en Valparaíso hoy día es un elemento en discusión. Es un elemento que no está completamente resuelto y que si bien, y ahí me agarro de nuevo de lo que planteó Luis, si bien hay un cierto consenso y se ha hecho un trabajo de educación, de información en torno a por qué Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad, cuáles fueron los criterios que se utilizaron para declararlo, al bajar eso hay miradas que si bien no son excluyentes, son distintas y que también proponen énfasis distintos en el trabajo patrimonial. En los talleres territoriales, por ejemplo, salió mucho un tema que no es tan relevado en los agentes más institucionales que tiene que ver con el valor patrimonial de la comunidad de Valparaíso, ¿no? de las fuerzas vivas de Valparaíso, de los adultos mayores de Valparaíso, de la historia de las organizaciones. Además de la infraestructura, además de la historia del puerto, también había un eje por ahí. Luego está el tema del puerto, que nos vamos a encontrar con que es un elemento central en la definición patrimonial de Valparaíso, en la vocación patrimonial de Valparaíso. Sin embargo, es un territorio sobre el cual no hay ninguna posibilidad de gestión por parte de los agentes que trabajan el patrimonio en el territorio. Bueno, en segundo lugar, el valorar, y esto está muy ligado a lo primero, el valorar elementos patrimoniales distintos a los formales o a los nominales, que tienen que ver con los espacios físicos, con las fuerzas vivas, con la identidad de cada cultura. Y esto es muy importante porque si bien se habla de Valparaíso ciudad, la verdad es que nosotros nos hemos encontrado, y todos ustedes lo saben mejor que nosotros, que Valparaíso es una convivencia de cultura y de múltiples territorios. Cada cerro se compone de un territorio diferente, una identidad diferente, una cultura, una historia distinta, y por lo tanto el trabajo patrimonial de rescate, de desarrollo, de proyección de futuro de cada uno de esos territorios, si bien tiene elementos comunes, también tiene elementos particulares que son muy distintos. Y lo que quiero decir con esto, y es algo que no es algo que piense yo, sino que salió en los distintos territorios, que la forma de abordar también el trabajo territorial en cada cerro o en cada sector, porque no solamente hay cerro, Laguna Verde, Placilla, etc., son formas de trabajo que se tienen que hacer de forma diferenciada. No se puede aplicar el mismo modelo de trabajo patrimonial que se aplica en el Cerro Alegre, por ejemplo, en el Cerro Rodelillo, por dar un ejemplo. Eso también salió muy fuerte, que hay un rescate de componente local que debe relevarse en el trabajo patrimonial, que para la gente era muy importante y que también se recogió mucho en el trabajo de este GTA. Bueno, y por último, conocer y proteger y gestionar el patrimonio cultural. Aquí se hablaba mucho de la cadena de valor del patrimonio y de las industrias creativas que hoy día existen en Valparaíso, de cómo relevarlas, cómo vincularlas, cómo generar mayor sinergia entre lo que ya hay y lo que se quiere hacer. Acá, en el caso de la planificación estratégica y la aplicación de la gestión, yo no voy a exponer cada uno de los puntos. Esta presentación, al igual que todos los informes de cada uno de los territorios en donde se habló de patrimonio y también de las reuniones de los GTA, está disponible en todas las plataformas digitales del Pladeco. En el canal de YouTube está el video de cada uno de los talleres, donde se puede ver completo e íntegra la información en bruto, pero además están los resúmenes y las presentaciones que se ha hecho en cada una de esas instancias, por si alguno de ustedes quiere ver el detalle. Pero básicamente, para quedarme con alguno, es que la gestión patrimonial tiene autonomía, ese era un elemento central en el trabajo de este subeje. Lo que eso relevaba mucho y que para nosotros es un poco
o ha sido muy importante de este proceso es que cada vez que se abre una discusión sobre el patrimonio en Valparaíso, en los distintos espacios, ayer tuvimos un simposio de ciudad, por ejemplo, y de nuevo salió, se tienden a traer experiencias de afuera como si ellas se pudieran replicar en Valparaíso. Entonces se dice, pero si se ha hecho este ejemplo en tal ciudad, ¿por qué no se puede hacer acá? Si se ha hecho en tal lugar, ¿por qué no se puede hacer acá? Y lo que la gente pide mucho en los territorios, lo que pidió mucho, y lo que a nosotros nos hace total sentido es que, y Luis lo decía, Valparaíso es único. Valparaíso es único como ciudad, pero además cada cerro de Valparaíso es único. La realidad de un cerro es muy difícil de replicar en otro cerro. La historia, la identidad que se ha construido y por lo tanto el querer o el pretender replicar modelos que pueden haber funcionado muy bien en otras culturas, en otros territorios, en otras topografías, etc. En Valparaíso es una experiencia que tiene sus dificultades y que por lo tanto la receta no es tan fácil y que por lo mismo no debiese pensarse como algo simple. Nosotros, bueno, hemos tenido en ese sentido, yo les comentaba experiencias, por ejemplo, en la Araucanía, en donde el tema de la interculturalidad era un tema y comunas que estaban pegadas, Puerto Saavedra y Carahue, por dar un ejemplo, en donde hicimos el proceso en paralelo, tenían formas de abordar el tema de la multiculturalidad de forma completamente distinta. Y claro, uno ve los datos generales, ve el porcentaje de población indígena en la comuna, los índices sociales, y uno tiende a pensar desde fuera que son realidades muy parecidas, porque los números son relativamente iguales, pero después uno se encuentra en que el pueblo, la tradición o la proveniencia de la gente que estaba en una comuna era muy distinta a la que está en la comuna vecina, porque uno eran los mapuches que estaban vinculados a la costa y los otros los que estaban vinculados más al tema de la cordillera, y por lo tanto, ya por esa única diferencia que no parecía ser muy distinta, la forma de organización que tenían era completamente distinta, y por lo tanto, proponer la misma mesa de trabajo en una comuna y en otra nos resultaba un fracaso, a pesar de que estaban juntas, a pesar de que tenían índices, insisto, sociales, etcétera, que eran muy parecidos. En el caso de Valparaíso es algo muy, muy parecido. Replicar modelos de afuera o replicar modelos de un cerro en otro es un tema con el cual hay que tener ojo y que acá, al menos la comunidad lo ha advertido. Hay comunidad que dice, nos interesa que se trabaje el patrimonio en nuestro cerro, pero no como lo trabajaron en el cerro al frente. No nos interesa ese patrimonio. O nos interesa lo que se trabajó en ese cerro, pero nos gustaría aplicarlo de otra forma, ¿no? Bueno, el tema de los problemas de gestión del sitio, que ahí las exposiciones que vienen lo manejan mucho mejor que yo y por lo tanto no voy a ahondar en eso, tienen más antecedentes porque son las personas que están trabajando en eso, están en el territorio. Problemas de infraestructura presente en la arquitectura patrimonial y otro tema que era muy, muy polémico o que ha salido, que tiene que ver con las zonas declaradas patrimoniales, con la solicitud por parte de los distintos actores de que se amplíen esas zonas y también las zonas de amortiguación. Y ahí el tema que está un poco presente en el debate y que yo me imagino que se abordará más adelante es, bueno, pero ¿cómo vamos a abordar o cómo vamos a ampliar a otras zonas si en la zona que hay todavía el plan director no está lo suficiente, o el plan o la institucionalidad local no está lo suficientemente difundida, terminada, como para abarcar ese territorio, como estamos pensando ya en ampliarlo, agrandarlo, etcétera, ¿no? En el caso de la normativa patrimonial, acá un poco lo que yo les comentaba, hay distintas normativas que se cruzan, hay una normativa internacional, en el caso de la UNESCO, que tiene algunas solicitudes, algunos requerimientos, algunos procedimientos, la normativa local. Y lo más importante, nos parece a nosotros para este proceso, porque eso forma parte de otra discusión, es cómo a partir del Pladeco, y eso me parece que es una discusión que en el GTA, por lo que nos ha informado Rodrigo, que ha estado, por las actas de las reuniones que nos han llegado, es una discusión que se ha abordado, es cómo este Pladeco puede contribuir a fortalecer una institucionalidad patrimonial local, ¿no? Que es también lo que decía al principio, cómo la distinción o el sello distintivo que puede tener este Pladeco, a diferencia del anterior y de los que se hacen en otras comunas, es incorporar en este proceso y en su resultado como instrumento una normativa patrimonial local que fortalezca el trabajo que se está desarrollando hoy día
en ese marco, ¿no? Y para eso se requiere, por supuesto, un diálogo tanto con el equipo encargado de liderar el desarrollo del plan de director de gestión, pero también el plan regulador comunal, para que estos instrumentos no solamente sean coherentes, sino que se fortalezcan entre sí y uno con otro generen esa normativa que, si esperamos que salga a partir de una legislación o de otra parte, vamos a seguir esperando, ¿no? Entonces, cómo el Pladeco puede ser una oportunidad para llenar ese vacío de normativa, de institucionalidad que hoy día presenta este tema en la comuna. Bueno, y en el caso de la institucionalidad y la coordinación es quizá el desafío más difícil. Aquí Luis lo expresaba de una forma, yo estoy de acuerdo con eso. Valparaíso es único por muchas razones, pero también por la cantidad de actores que hoy día conviven en la ciudad, la diversidad de los actores, el valor de los actores, y porque en el caso patrimonial hay muchos actores que trabajan el tema, pero hay poco diálogo, hay pocos espacios institucionalizados de coordinación. Entonces nos encontramos con actores que son muy relevantes, como las universidades, como el puerto, como el municipio, como los privados, pero que no tienen espacios comunes en donde las planificaciones de cada uno de estos actores vayan en una línea común. Y ahí está un poco lo que también se discutía ayer en el simposio de ciudad, es que Valparaíso hoy día resiente una falta de liderazgo urbano, resiente en este caso una falta de liderazgo urbano patrimonial, que le dé una dirección a todas las planificaciones que se están haciendo, por una parte, y por otra parte, que es algo que también mencionaba Luis, hoy día la impresión nuestra, a 5 meses de generado este proceso, con el número de participaciones más grandes del proceso ya realizado, habiendo recorrido toda la comuna y todos sus territorios, es que es verdad, Valparaíso hoy día tiene contradicciones, hoy día Valparaíso tiene temas que lo cruzan, pero esas contradicciones y esos temas que lo cruzan no son entre actores. Esas contradicciones, lo que nos hemos dado cuenta nosotros, y todavía, bueno, esto no está completamente analizado, pero esas contradicciones forman parte de cada uno de los porteños y de cada uno de los actores también. O sea, cuando Luis decía a modo de ironía, pero real, que ante 2 preguntas, una misma persona, 2 preguntas de un mismo sentido, una misma persona respondía a 2 cosas contradictorias, eso grafica completamente lo que está pasando hoy día en Valparaíso. Cuando nosotros le preguntábamos en los talleres, ¿qué es para ustedes Valparaíso? Díganos en 2 palabras. Una palabra era ciudad única y mágica, o ciudad, una de las 2, ciudad mágica, por ejemplo, y la segunda palabra era ciudad sucia. O sea, esa doble dimensión, primero entre lo mágico, lo abstracto, lo sucio, lo concreto, por una parte, pero también lo mágico, lo positivo. Eso es Valparaíso que te encanta versus Valparaíso sucio que te aleja, que hace que los jóvenes se quieran ir, que hace que no sea una ciudad amigable para venir. Entonces, esa contradicción es una contradicción que nosotros la vemos más adentro de cada institución, de cada actor, incluso de cada persona, que entre actores. Cuando nos ha tocado dialogar con empresarios, con los actores institucionales del municipio o de los distintos elementos del gobierno, con la gente de la empresa privada, de la empresa portuaria, nos tocó dialogar con la gente del metro. La verdad es que las visiones no son tan distintas. Es más lo que uno cree que tiene de distinto que lo que realmente tiene. La visión que hay sobre el desarrollo del puerto, la visión que hay sobre el desarrollo universitario que tiene que tener la ciudad, la visión que hay sobre la generación de empleo que ha cambiado producto de la desindustrialización de la comuna, etc. O sea, son temas que están presentes y que o sobre los cuales hay mucho menos diferencias de las que uno piensa en un inicio. En las jornadas territoriales, bueno, aquí esto ya lo hemos conversado, hay un resentimiento que es natural de todo proceso que inicia, nunca se puede iniciar en la comuna completa, pero hay una cierta sentimiento desde la comunidad de que el patrimonio está demasiado localizado o el trabajo patrimonial está demasiado localizado. Insisto, eso en la conversación luego se desprende que se tiene que partir por algún punto y que no se puede abarcar la comuna en su conjunto desde el inicio, pero es un tema que está presente y por lo tanto genera ciertas preguntas abiertas. ¿Cómo se va a seguir desarrollando? ¿Cómo se va a trabajar en los otros lugares una vez que el trabajo esté ya completamente definido donde se está haciendo hoy día? ¿Qué pasa con los espacios
en donde se ha seguido construyendo y no está normado. Tenemos una visión del desarrollo patrimonial de Valparaíso hoy día, se está trabajando en un sector y tenemos una proyección de cómo quisiéramos trabajar en el resto, pero dado que todavía no se norma, se sigue construyendo indiscriminadamente en altura en algunos sectores. Entonces, cuando queramos llegar allá, ya es muy poco lo que vamos a poder hacer, por dar algunos ejemplos de las preocupaciones de la comunidad. Hay también una sensación, un sentimiento de que, si bien no fue el tema principal para las autoridades y para la normativa, para los porteños el tema de la identidad es un elemento de valor patrimonial fundamental. Y por lo tanto también se resiente mucho que hay hitos, actividades, rituales, por decirlo de alguna forma, que formaban parte de la historia porteña, que se han perdido y que la gente quiere retomar, no volviendo a hacer lo que se hacía antes, sino que lo que la gente espera es que se vuelva en el fondo al rito de tener actividades que distingan a Valparaíso de otras ciudades de Chile y del mundo, ¿no? Esa es una sensación también que sale muy de la comunidad, en donde ellos dicen, no sé, antes se realizaba un festival que era increíble por tales y tales motivos. Bueno, no queremos volver a ese festival quizá, o si se puede, genial, pero no es esa nuestra demanda. Nuestra demanda es que Valparaíso vuelva a posicionarse a partir de un elemento distintivo. Y ojalá ese elemento distintivo no sean estos carnavales que vienen de afuera o estas actividades que son tremendamente invasivas del espacio y que en lo concreto finalmente no dejan nada. Hay otro elemento que tiene que ver también en cómo, y esto era súper importante, cómo se involucra a los actores comunitarios en el trabajo patrimonial. O sea, la gran mayoría de la gente que participó en nuestros talleres son dirigentes, a pesar de que la convocatoria fue abierta y que por todos los medios se dijo que cualquiera podía ir, siempre los que van a este tipo de actividades, en su gran mayoría, son dirigentes. Por lo tanto, también, y eso hago esa salvedad, esta demanda está muy marcada por eso, pero hay una demanda muy presente en que se debiese incorporar, como se ha hecho en este proceso, ojalá en todas las planificaciones, una participación comunitaria mucho mayor, por una parte, y por otra, también que a partir de estos procesos se generen procesos de fortalecimiento de las organizaciones que los acompañen. A nosotros nos ha pasado que, dado que esta ha sido quizás una de las actividades de participación más importantes que ha tenido Valparaíso en el último tiempo, acá se han venido a presentar todas las quejas que incluso trascienden las facultades que tiene el Pladeco. Y por lo tanto nos hemos tenido que hacer cargo también de falencias de otras instancias que no se han desarrollado participativamente y que, bueno, es parte del proceso, pero que desnudan de una u otra forma que aquí falta también que la participación se institucionalice mucho más en la planificación general que se hace de la comuna, porque eso obviamente va haciendo que después, y es un problema que hemos tratado o estamos buscando tratar desde el principio en el Pladeco, que lo que quede de este proceso no sea solamente un documento con un mandato municipal o con un mandato a los actores del gobierno privado, sino que también este documento contenga un compromiso de la comunidad, porque, por dar un ejemplo que es concreto, el municipio, que es un tema muy solicitado por la gente, el municipio puede comprar 40 camiones de basura más de los que tiene hoy día. Pero si la comunidad no hace un compromiso para generar menos basura, para ordenar lo que hacen con su basura, eso no va a resolver el problema de fondo tampoco. O sea, tiene que haber una corresponsabilidad desde temas tan concretos como eso hasta temas más importantes como la protección del patrimonio en la comuna, en donde procesos como este tienen que tener entre sus objetivos y entre sus resultados el fortalecimiento de las organizaciones y de la organización social. Algunas conclusiones del grupo, complementadas con los resultados de los talleres territoriales en este tema. Como bien les decía Luis, nosotros estamos hoy día culminando una fase diagnóstica. Eso quiere decir que acá no se termina ni el trabajo de los grupos, ni tampoco el abordaje del tema patrimonial en este proceso, solamente se termina una fase. Luego viene la fase de definición de la imagen objetivo, de los objetivos estratégicos, las políticas comunales y los lineamientos, luego los planes, programas y proyectos, o sea, es mucho lo que queda, pero en términos del diagnóstico, los grandes temas son ausencia de liderazgo institucional, ausencia de centralización de un liderazgo que trabaje este tema en la comuna, y no solamente este tema, como yo les comentaba, lo hemos visto en los otros simposios,
ocurre en la gran mayoría de los temas hoy día en Valparaíso. No existencia, debilidad o no existencia de instrumentos de planificación del territorio, lo que en el caso del patrimonio ha dado pie para que ante la ausencia de estos instrumentos, ante la ausencia de esta autoridad, esos vacíos de liderazgo se llenen con iniciativas privadas que muchas veces pueden ser coherentes con la visión que se tiene del trabajo patrimonial, pero otras veces no, y ahí está entonces el problema. Bueno, oficializar con urgencia el Plan Director de Gestión Patrimonial, que es la brújula que todos los actores esperan para poder orientar sus acciones coherente con este plan y que ojalá este instrumento sea coherente y esté vinculado con el Pladeco, que es lo que decíamos también. Ojalá el Pladeco aporte en el fortalecimiento de la institucionalidad del trabajo patrimonial en la comuna y el desarrollo de Valparaíso en torno, o del trabajo patrimonial de Valparaíso en torno a también el fortalecimiento de las organizaciones. No dejar el trabajo patrimonial en una superestructura, en una suerte de trabajo interburocracia, sino que también generar procesos de fortalecimiento y articulación institucional. Y aquí está. Articulación institucional, fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial que existen, un evento cultural que rescate o que genere una identidad distintiva de Valparaíso hacia la región, hacia el país e internacionalmente también. Eso es un tema muy presente. Trabajo en conjunto del puerto, el municipio y las universidades. Eso también es una demanda muy concreta. Hoy día el puerto piensa el puerto desde el puerto y para el puerto y no desde la ciudad y para la ciudad. La universidad piensa la ciudad desde la universidad y no la piensa con la ciudad, y el municipio hace lo que puede, ¿no? Entonces lo que se requiere es una sinergia mayor entre estos actores, y también lo que se pide finalmente es que este Pladeco, este proceso de Pladeco, tenga un instrumento de medición real de qué es lo que va a ocurrir con él para la ciudad, ¿no? No solamente en el ámbito patrimonial, sino también en su conjunto. Esas podríamos decir que son las grandes conclusiones de lo que ha salido entre los talleres territoriales y el trabajo del grupo técnico asesor, que después obviamente la gente que ha participado lo podrá complementar o decir si hay cosas muy importantes que faltan. Así que eso, muchas gracias.